este momento con este grupo increíble de estudiantes que van a saludar. A ver. Bueno, Verónica, gracias. Vine acá fundamentalmente, primero para saludar a las maestrandas, a los maestrandos, felicitarlos porque terminaron el seminario 2, que fue increíble, que lo seguí en las redes con todas sus producciones colectivas. Impresionante el posicionamiento desde la perspectiva de esta intervención que hicieron en la esfera de lo público. Me parece que se empezó a construir algo de lo colectivo que es muy fuerte, y en este momento lo que quiero hacer fundamentalmente es darles la bienvenida a Marilina, a Constanza, que ustedes recontra conocen, a Constanza con su carácter de secretaria académica de la maestría, y a Marilina Litzman, que también fue secretaria académica de la maestría cuando se dictaba en la modalidad presencial, y que actualmente es la subsecretaria de Innovación en la Universidad de Buenos Aires, y que integra la maestría, además de ser profesora, en su carácter de miembro de la comisión. Marilina, te agradecemos que en el marco de tu intensa actividad estés sumándote como docente al seminario, lo mismo a Constanza. Digo, este seminario tiene una característica particular, que es que se orienta a proyectos, que es de lo que vamos a hablar ahora con las compañeras acá en el instituto, pero fundamentalmente las personas que vienen a trabajar con la perspectiva de proyectos no solo tienen una amplia trayectoria, 30 años dedicándose a los temas del campo, sino que gestionan proyectos de envergadura, proyectos de escala, proyectos a nivel nacional. Otro seminario distinto, con otra modalidad, y la cosa más emocionante, recién lo estaba contando acá con este equipo, es que ya nos acercamos raudamente a la instancia presencial. Me preguntaban si ustedes van a viajar. Sí, van a viajar, van a venir desde los diferentes lugares del país y fuera del país para que nos encontremos en julio. Solamente eso, Vero, saludar, agradecer mucho a Marilina, a Constanza y a las maestrandas y a los maestrandos, decir que no aflojen, que ya pronto nos vemos y seguimos adelante con todo. Vero, nos vamos a quedar un poquito en línea para que... Quédense. Marian, ¿puedo pedir yo algo? Algunas de las estudiantes del Instituto de Formación Docente Dora Costa, ¿puede presentar al instituto, aunque sea a 2 minutos? Porque hay mucha gente que no es de Capital Federal, tenemos gente del interior, de otros países, y no saben, no conocen el Dorita. Nosotros tenemos un aprecio y un amor y admiración muy especial por el Dorita, pero alguien que le cuente al grupo dónde están, quiénes son, qué están haciendo. Vení. Bueno, acá viene Sol, que es la millennial una de las millennials del grupo, que nos va a presentar el instituto. Gracias, Vero. Acá está Sol. Hola, Sol. Hola, hace frío. Sí, vemos. Bueno, mi nombre es Sol, y este instituto de formación docente Dora Costa es un profesorado popular, y que funciona hace 4 años. Bueno, este año se reciben las primeras egresadas, así que estamos muy emocionadas. Y nada, eso. Contentísima. Sol, contá que tenés una hija. Lo primero que me contó Sol no, otra cosa. Una de las primeras stories del mes, la que hicimos acá en el profesorado, porque hubo una historia que hicimos desde acá, Sol la filmó, Sol la produjo, o sea que en realidad ya habíamos estado presentes también en las historias del mes, y Sol era nuestra cámara y directora. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Igual tenemos muchas anécdotas de Sol. Yo ya recuerdo varias que estuvo cantando Mariana, de todas, pero bueno, algunas me acuerdo, la del hijo, los hijitos. De la hija que tiene 1 año y medio y usa aplicaciones. Ya sé. Sí. Bueno, gracias. Nos quedamos en línea un ratito. Gracias a todas. Gracias por estar ahí. Bueno, ahora sí, porque quiero decirles, Mariana, voy a contar una infidencia. Está Miri Latorre, Marian, también, conectada, que es del equipo. Una infidencia fue cuando empieza el seminario de Constanza y de Marilina, que no sé si ustedes se acuerdan, que fue justo fue después del fin de semana del apagón,
la lluvia, de que estábamos sin gas, sin luz, sin esto, sin lo otro, con los celulares todos vacíos de batería y demás, Mariana me dice, pero no las presenté. Y le digo, Mariana, apenas estamos pudiendo empezar, porque no sabemos si la gente tiene conexión. Entonces le dije, quédate tranquila, la semana que viene te prometo que sí o sí haces la presentación formal. Así que, bueno, Mariana Maggio desde la Villa 31 bis está conectada en el Instituto Dora Acosta, que es un lugar que nosotros admiramos y queremos mucho, así que bueno, nos encanta esta conexión. Ahora sí, me callo, Cons, Marilina, todo de ustedes. Bueno, buenas noches, aquí, ¿me escuchan? ¿Va bien? Sí. Primero, así también, en tren de acelerado por el tiempo y porque le queremos dejar mucho tiempo a nuestra invitada en realidad. Maru, Gracias, no te veo. Mariana, qué sorpresa, qué sorpresa. Maru, no te veo. Ahí. ¿Ahí me ven? Sí, ahí sí. ¿Ahí? ¿Puede ser? ¿Ahí? Bueno, vuelvo. Buenas noches a todos. Rápidamente, agradecer primero a Mariana, que no fue una sorpresa que estén conectados de allí, y a todos los que están en el instituto. Igual, yo también lo que voy a confesar acá con Constanza, trabajando intensamente todos los días, pero apenas primeros mensajes yo ya tenía para corregir trabajos, y dije, qué bien este grupo, no puedo creer, pero bueno, eran los trabajos de Karina, así que vemos que vienen trabajando, presentando ahora, todo equipo de un gran esfuerzo, así que bienvenidos al seminario, ya también se los damos en vivo una semana más tarde. Está con nosotros, voy a hacer algunos comentarios, pero está con nosotros Ana Soncino, que es la especialista que, digamos, va a ocupar el centro de este streaming, de esta videoconferencia, y que no queremos con Constanza sacarle mucho tiempo, pues nosotros vamos a tener más oportunidades de intercambiar con ustedes en diferentes momentos, y Ana va a tener este momento, presentar a Ana, que es máster en Educación y Tecnología, es una colega nuestra que también se formó con nosotros, es especialista en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Educación, actualmente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, es responsable del área de Educación y TIC, docente del Programa Virtual de Formación en Políticas Digitales del IPN UNESCO, de Buenos Aires, en la Oficina Regional de América Latina, es docente de posgrado de distintas universidades y miembro del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes, así que bueno, estos son algunos de los antecedentes de Ana, pero Ana está aquí para hablar con ustedes acerca de uno de los 3 proyectos que nosotros hemos seleccionado para poder trabajar y que ustedes vienen analizando. Pero antes de darle la palabra a Ana, no quería dejar de formalizar su presentación. Quería hacer unos breves comentarios. Hoy ustedes recibieron la reconstrucción de un trabajo que hicieron durante toda una semana. Ese trabajo lo recuperamos en esta primera reconstrucción del seminario de manera general. Hemos notado que la mayoría han elegido el plan Ceibal, cosa que fue una de las cuestiones que nos impactó. Entendemos que en esta primera instancia de análisis fue un programa potente. Vimos que algunas de las personas que lo han analizado han tenido algún contacto directo en
trabajan como profesionales en ese proyecto. Hay proyectos similares de los cuales algunos de las personas que son integrantes hoy de esta especialización, de esta maestría, han participado también, como es el programa Conectar Igualdad, y en realidad a nosotros nos parece muy valioso que hayan destacado cuestiones que tienen que ver con dimensiones institucionales, políticas, sociohistóricas, en esta primera semana, ¿no? En la semana que sigue vamos a adentrarnos en categorías y dimensiones de análisis cognitivas, comunicacionales, didácticas, y en ese sentido ustedes van a tener la opción de elegir alguno de los otros proyectos o continuar profundizando el que ya han elegido. Eso lo van a hacer en otro documento Drive, no en el que está, porque el que está tiene un cierre que fue hasta el momento. Pero esas especificaciones seguramente se las vamos a dar con más detalle luego. Pero para alguna duda que alguno ha tenido, ya se las anticipo. No quería dejar de abrir esta presentación de Ana, y hay mucho análisis por hacer, análisis bibliográfico, análisis teórico, pero una de las cuestiones que nos parece fundamental con Constanza es destacar una categoría teórica que es muy polisémica y que tiene que ver con la innovación educativa, que salió en la reconstrucción, quizás no necesariamente mencionándola, pero sí haciendo uso de lo que implica el carácter transformador, mayormente del plan Ceibal, que ustedes han analizado, que la mayoría ha analizado. Vamos a ver aquí con Ana qué otras características de la innovación se presentan en este programa, que ella va hoy a describir y a analizar, a interpretar. En el caso de UBA 21, también han destacado algunos de los rasgos innovadores de este gran programa, un programa de muchos años, que se plasmó en su origen con ciertas características de innovación, y que en la actualidad se recrea con potentes análisis referidos a la innovación, ayornados a un contexto completamente diferente. Y esta primera característica es la que nosotros adscribimos, ¿no? Que la innovación se analiza en un contexto determinado, se analiza en el marco de ciertas prácticas educativas, y que la innovación no puede caracterizarse o analizarse en el vacío o con definiciones que refieren solamente a un proyecto en particular, sin referente en la realidad. Y otra de las cuestiones que quería destacar tiene que ver con que la innovación, y esta es también una adscripción que tenemos como equipo y que analizamos, y yo recupero en alguno de los artículos que van a tener para leer en la bibliografía, si quieren, y que hacen al homenaje de Edith Litwin. Edith solía decir que cuando nosotros analizamos, interpretamos, investigamos la innovación educativa, siempre lo hacemos no solamente mirando el objeto innovador, mirando la novedad, la introducción quizás de tecnologías en algún proyecto, en este caso, o algún artefacto, es decir, no solamente lo instrumental, la dimensión instrumental, sino que lo que analizamos, investigamos, interpretamos, tiene que ver con todo lo que rodea la innovación, todo lo que rodea al objeto innovador, todo lo que moviliza, todo lo que reinterpreta la introducción de una novedad en alguna práctica educativa, en un proyecto, en un programa, en un contexto. Y me parece que esta conceptualización de Edith, de ya hace más de una década, tiene pleno valor para pensar en los proyectos que vamos a analizar y que estamos analizando, sobre todo cuando veamos las dimensiones didácticas, cognitivas,
porque en general suele asociarse la innovación como la introducción de una novedad y suele dejarse de lado todos los cambios que se generan. Las preguntas, que no voy a retomar una a una, pero los comentarios y las preguntas que ustedes han destacado en sus trabajos de esta semana, tienen que ver con el carácter transformador del Plan Ceibal en dimensiones que van más allá de lo instrumental. Y esto a mí, cómo destacan también que ha propiciado un nuevo enfoque pedagógico, ¿sí? ¿Qué nuevo requieren los estudiantes a partir de esta implementación de este proyecto? Son algunas de las cuestiones que nosotros vamos a mirar cuando analizamos la innovación, ¿sí? La innovación, después vamos a caracterizarla, van a tener lecturas donde van a poder trabajar categorías relacionadas con la creatividad, la inspiración, la experimentación, ya esto lo deben venir analizando desde el centro. Lo que vamos a tratar de pensar en cada propuesta que analicemos es qué características particulares asume la innovación a pequeña escala de una propuesta más concreta y a gran escala. ¿Qué pasa en las propuestas, decimos nosotros a veces de boutique, y qué pasa cuando esas propuestas, cuando la innovación hay que llevarla a gran escala y siempre orientarla al para qué, a los fines en los que el proyecto, la propuesta, el programa se inscribe, y cómo eso se resignifica, se reinterpreta en la medida de la gran escala, como son proyectos, como por ejemplo el Plan Ceibal, o por ejemplo el programa UBA 21. Estas son algunas de las consideraciones que queríamos hacer. También hay otra de las cuestiones que solemos encontrar, el concepto de innovación, que es una propuesta que se ancla en la tradición, que es un par difícil de dislocar, que en realidad siempre la novedad y el cambio se ancla para nuestro gusto en la mejor de las tradiciones, cuando en realidad la innovación se orienta a mejorar, cuando la innovación, la novedad se implementa y se lleva adelante para la mejora, para transformar, para producir una mejora en las prácticas educativas, y en ese sentido también particularmente he trabajado una categoría que tiene que ver con la innovación en despliegue, y eso, innovación, donde el despliegue de la propuesta puede generar cierta flexibilidad, puede generar cierto ensayo, cierta capacidad de error para poder volver para atrás y para poder luego generar estos cambios, estos ajustes necesarios que toda experimentación y toda nueva propuesta merece, ¿no? Es como si uno dijera que una innovación va por buen camino cuando en realidad uno no la encuentra cerrada, rígida, sino que para poder escalar y perdurar en el tiempo es necesario poder desplegarla, y ese despliegue exige cierta flexibilidad, cierto cambio y cierto objeto que no está tan fácil delimitado, ¿no? Donde sus límites son borrativos para generar algún nuevo objeto. Hasta aquí, de mi parte, alguna resignificación que reinterpreta todo lo que ustedes analizaron y lo pone en otro plano de análisis. Ya la reconstrucción la hicimos, si la tienen para leer, que ahí solamente lo que marcamos con Constanza fueron recurrencias y algunas preguntas potentes para destacar, y en algún punto queríamos resignificar alguna categoría que nos hace de puente con el proyecto que hoy Ana va a presentar y con la bibliografía y las unidades que siguen. Constanza, ¿alguna cosa para agregar antes de darle la palabra a Ana?
y que luego, por supuesto, todos puedan participar e ir haciendo algún comentario respecto de la video. Consti. Sí, nosotros por un lado tenemos la reconstrucción y ustedes ya tienen disponible desde ayer la propuesta de la semana. Ahí se van a encontrar, o ya se encontraron, con un anticipo de la producción de Franco Berardi, que estamos trabajando como línea teórica para pensar los enfoques cognitivos en este escenario de conectividad. Y tienen para acompañar al tercer proyecto que se inicia esta semana, que es el MOOC de agroecología, bibliografía sobre MOOC. Entonces, por un lado, recuerdan que estamos trabajando con las dos matrices analíticas, tenemos un aporte más teórico de marco, digamos, para pensar los enfoques, y por otro lado, agregamos referencias bibliográficas específicamente sobre el tema de MOOC, además de la bibliografía de los dos proyectos de Ceibal y de UA21 que se agrega, que es biblio nueva de referencia a los proyectos, ¿no? Entonces, ustedes hoy a partir de, bueno, de la visita que nos hace Ana, hola Ana, bienvenidísima, le ponemos a la experiencia que ella nos cuenta, que es súper interesante, además muy, muy actual, le ponemos un poco de marco, también de gente que está produciendo en nuestro país, en nuestras universidades públicas, ¿no? Entonces también estamos buscando acercarles bibliografía y experiencias y sistematizaciones de profesores y de tecnólogos y tecnólogas y profesoras que están trabajando y produciendo y experimentando estas cosas en nuestro país, en nuestro continente. Nosotras tenemos una apuesta fuerte por esta construcción más propia de conocimiento, y es algo que además queremos generar en esta maestría. Así que bueno, nada, por mi parte, después por ahí hacemos algún comentario, pero le daría lugar para que Ana empiece. Bueno, buenas noches a todos. Estoy sumamente contenta, quiero agradecer enormemente a Mariana, a Constanza, a Marilina, haberme sumado a este espacio. Es un placer enorme, es un desafío. La universidad es mi casa, esta cátedra tiene que ver con mis orígenes como pedagoga, como profesional, como tecnóloga. Creo que lo más fuerte de mi formación está en este equipo, así que para mí es un honor poder estar hoy acá compartiendo una experiencia. Quiero pasar directamente a compartirles una presentación, y lo que voy a hacer, porque recién se entrecortaba mucho, creo que el ancho de banda está bajo, es, mientras comparto pantalla, no sé si es posible con Zoom, detener el video, no sé, eso me dirá Verónica, porque recién había un tema con la imagen y con el sonido mientras No, hablaba. Ana, no hay problema, se te escucha perfecto, así que Bien. hacé tranquila. Bueno, yo voy a compartir ahora. Presentación. No la están viendo todavía, ¿no? No, todavía no. Acá. Ahora sí, Perfecto. ahora sí. Ahí perfecto. Bueno. Lo primero que quiero hacer es situar la experiencia del MOOC de agroecología, porque claramente, como comentaba Marilina recién, las innovaciones se entienden en contexto. El contexto del área de educación y TIC del INE, pensar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina como un agente educativo, que tiene marco en lo que llamamos área de educación y TIC. Esta área lo que se propone es implementar estrategias que tienen que ver con sistematizar y acercar los saberes de un organismo de ciencia y tecnología a la comunidad.
¿sí? Hablarle a la comunidad, transformar todas esas investigaciones, esas producciones, esas experiencias de extensión en una oportunidad para ampliar el acceso a esos contenidos de nuestra institución, para transferir conocimientos y para promover lo que nosotros llamamos aprendizaje social. Algunas marcas con las que salimos, en lo que tradicionalmente desde el área, con su marca histórica Procadis, tuvo que ver con la educación a distancia formato papel, donde mandábamos los módulos por correo. Esto es una historia que tiene más de 20 años en el INTA. La marca original fue Procadis, que le hablaba más que nada al productor, ¿sí? Al productor agropecuario. Y más adelante llegó INTA Chicos, que es una propuesta más pensada para chicos en escolaridad inicial y para docentes. A partir del año 2016 surgieron otras preocupaciones, no estoy pudiendo correrla, ahí está, la pantalla, que tenían que ver con ampliar un poco el espectro de ese diálogo educativo que queríamos sostener desde el área, hacia otros actores, ¿no? Tiene que ver con esto que está pasando, no solo de ampliar los tiempos de la educación, sino de ampliar y complejizar el mapa de actores de la educación. Bueno, y en ese arco fuimos abriendo distintas líneas de acción, que tienen que ver con fortalecer el sistema educativo. Hoy estamos llegando a más de 5.000 docentes, por ejemplo, de la educación técnico-profesional argentina, con propuestas en la modalidad virtual, con trabajar con docentes en educación primaria, con prácticas profesionalizantes, también en fortalecer esta línea de formar para la producción, para la innovación y para el desarrollo, pero no solo hablando con productores, sino con técnicos, con profesionales del sector, con distintas organizaciones e universidades, y construir ese diálogo y esas redes. Plantear una estrategia desde la educación para fortalecer lo que es las líneas de desarrollo territorial de nuestra institución, y empezar a dialogar también en lo que tiene que ver con formación para el trabajo, trabajando en lo que son diseños curriculares de formación para el trabajo, y algunos cursos y herramientas que tienen que ver con formación para adultos y en oficios, y una última línea que está vinculada con habilitar espacios de acceso libre a los conocimientos institucionales, ¿no? Lo que llamamos los recursos de acceso abierto y libre, es decir, poner a disposición para uso y reuso saberes y contenidos, pero pensados, procesados, mediados desde una preocupación educativa. Como verán, tenemos 5 líneas de trabajo que son fuertes, todas tienen un sesgo, un rasgo que tienen que ver con la masividad y con la proyección territorial. En lo que es fortalecimiento del sistema educativo, les contaba que llegamos a más de 5.000 docentes. En lo que es formación para la producción, tenemos hoy en nuestra plataforma unas 2.000 personas activas. Digo los números porque tienen que ver con la forma en que después tenemos que pensar y mediar las propuestas, ¿no? Y así sucesivamente. Estas son más o menos las líneas, y me interesaba que también vean los actores. Me parece que esto de la complejidad del mapa de actores y el marco institucional es algo que también hace al sesgo de la formación, que estamos, digamos, que tenemos tradición en configurar. Una cuestión que tiene que ver en cómo pensamos estos contenidos. ¿Cuál puede ser el diseño curricular de un organismo de ciencia y tecnología? Bueno, esta agenda tiene que ver con alinear los contenidos que presentamos desde el punto de vista educativo con la estrategia institucional y con las demandas del territorio. En general tratamos de abordar temáticas que son de vanguardia y de relevancia social, que están priorizadas por la institución. Tiene que ver con conocimientos que puedan impulsar la integración de la tecnología para nuestro sector, y para dar valor a las producciones, proyectar las políticas de nuestra institución, promover las buenas prácticas. En definitiva, tiene que ver con una agenda que impulse la innovación y el desarrollo. ¿Cómo pensamos estas propuestas pedagógicas? ¿Cuál es nuestro leitmotiv didáctico? Es decir, si se quiere, tiene que ver con el diseño de propuestas que están orientadas a la comprensión contextualizada, ¿sí? En el poner en acción ciertos saberes, ciertos conocimientos, que permitan intervenir la realidad, y que impliquen y que comprometan a quien está participando. Eso en cuanto al contexto. ¿Cómo lo materializamos, cómo lo viabilizamos? Bueno, en general, lo que es propuesta de e-learning, de educación virtual, la materializamos en lo que mejor sabemos hacer,
que es diseñar cursos, proyectos, propuestas orientadas al abordaje por proyectos o a la resolución de situaciones o a las comunidades de prácticas, pero sostenidas en una plataforma que permiten un abordaje, una mediación didáctica muy cercana al participante, ¿sí? Nuestras propuestas en general tienen un tutor académico, ¿sí? Un especialista, un investigador, que lo formamos como tutor, pero que lo acompaña un tutor pedagógico tecnológico. Y hacemos grupos que son reducidos de personas, hacemos todo un procesamiento didáctico que es bien específico. Bueno, Constanza conoce nuestra plataforma, le ponemos mucho diseño, mucha capa de diseño que dé cuenta de ese diseño didáctico, de esa preocupación didáctica que hay atrás, de cómo se construye, cómo se pensó el problema, si se necesita una caja de herramientas, si se necesita el diseño de un caso, y hay mucho seguimiento del participante. Y esto es lo que mejor sabemos hacer: construir una propuesta que nos permita acompañar situacionalmente e ir escalando comunidades de práctica y de aprendizaje. En un abordaje, digamos, de un aula donde el tutor todavía y el material hacen a la mediación didáctica y donde hay un seguimiento, donde hay un acompañamiento. ¿Qué nos pasó en el año 2017? Bueno, en el año 2017, mediados de 2017, aparece la propuesta, el desafío del diseño y la implementación de un MOOC, ¿sí? De un curso masivo, abierto, en línea y a distancia. Y eso fue disruptivo, ¿no? Eso fue disruptivo porque nos hicimos una pregunta de orden didáctico. Ahora les voy a contar a detalle de qué se trata un MOOC, y bueno, y de qué se trató este MOOC, pero en realidad lo primero que nos pasó fue preguntarnos si realmente todo esto que yo les contaba recién, y qué es lo que sabemos hacer, y qué es lo que tenemos historia, y por más que se va reconfigurando con los saberes, con los interlocutores, hay una preocupación didáctica que le da marco. ¿Cómo se hace eso en la escala? ¿Cómo se hace eso en la masividad? ¿Cómo podemos promover ese tipo de apropiación, ese tipo de aprendizaje más genuino, más contextualizado, esos diálogos, esas colaboraciones en la masividad? O si eso implicaba, bueno, dejar librada una propuesta mucho más autogestionada, haciendo algunas renuncias de orden pedagógico. Bueno, esa fue como la primer preocupación, porque en la definición del MOOC tenemos que recibir a tantos estudiantes como quieran inscribirse. Pueden ser 100, pueden ser 1000, o pueden ser 30.000, como fue el caso del MOOC en agroecología, ¿sí? Realmente un número que nos sorprendió a todos. Tenemos que tener, por supuesto, claros cuáles son los objetivos de aprendizaje, hay una propuesta didáctica, hay unos materiales, hay toda una serie de mediaciones y de interacciones que son asincrónicas y sincrónicas. El acceso tiene que ser libre y gratuito, por lo menos desde el punto de vista de los contenidos. En el caso que yo les voy a contar del MOOC de agroecología fue completamente gratuito, incluida la certificación. Se desarrollan completamente vía internet, pero generan muchas situaciones territoriales que trascienden la propuesta formativa, la propuesta formativa es el trampolín para esas situaciones, y tienen que estar diseñados técnicamente para poder recibir estudiantes en gran escala. Cuando hablamos de gran escala, estamos hablando de esta escala que yo les conté recién, ¿no? Entonces son masivos, son abiertos, son en línea y tienen el formato curso, que esto no tenemos que olvidarnos, no es que son objetos de aprendizaje o recursos educativos abiertos o cualquiera de los otros formatos. El marco teórico, si se quiere, que le dio origen a estas propuestas, tiene que ver, ahí nos pusimos como a indagar un poco más bibliografía, no sabíamos, conocíamos, habíamos cursado algunos MOOCs, pero dijimos, bueno, volvamos a las fuentes. Tiene que ver con una propuesta, una perspectiva, un paradigma en relación con el aprendizaje que planteó George Siemens en el año 2004, que está pensado desde la perspectiva de las conexiones y la colaboración, ¿sí? Un aprendizaje que tiene que ver con ambientes difusos, con ambientes cambiantes, y que trasciende o escala de la visión del sujeto. Yo les quería comentar algunos de los fundamentos del conectivismo, porque me parece que es interesante considerarlos
porque después en el relato de cómo se construyó la propuesta, creo que van a ver cómo se van plasmando algunos de esos principios. Algunos no, ¿no? Porque tampoco, o sea, nosotros entendemos que una propuesta, una construcción didáctica, el diseño de una propuesta de enseñanza que sea relevante y que sea potente, tiene múltiples recorridos posibles, lo miramos más desde una perspectiva jacksoniana, si se quiere. Si se puede ser jacksoniano en la masividad, sería una de las preguntas, y entonces no es que está alineado con una sola perspectiva teórica, pero bueno, ¿cuál es la que le da origen a este tipo de proyectos? Los principios del conectivismo tienen que ver con que el aprendizaje y el conocimiento dependen de diversidad de opiniones, con que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información, que puede residir en dispositivos no humanos. Miren qué dilemático, ¿no? Bueno, también para pensar, para tensionar opiniones. Que la capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje, y que la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Estos serían los principios del conectivismo que me gustaba traerles para entender un poco cuál es ese marco que dio origen a estas propuestas que no son nuevas, que ya tienen más de una década, que pudieron ser emergentes después de la web 2.0 y en adelante, y que son propuestas que fueron asumiendo centros de estudio destacados, ¿no? Instituciones destacadas, tienen distintos desarrollos de entorno y de software en las que se enmarcan, instituciones como la Universidad de Harvard, como el MIT, como la Universidad de Stanford, que tienen sus desarrollos propios, como pueden ser, no sé, conocerán Coursera o OpenEDX, o tantos otros que le dan marco y tratan de plasmar en alguna herramienta este tipo de filosofía. Bueno, ¿cuál es el origen de esta historia? El origen de esta historia es que la institución que yo les contaba hace un ratito, el INTA, tiene un laboratorio de investigación en Francia, el Labintex, que está vinculado con una plataforma internacional de investigación y de enseñanza como es Agrinium, con una serie de universidades que pertenecen, en este caso Supagro, y que hace 1 año y medio, en una visita internacional, recorriendo la universidad y Supagro, la gente de Supagro nos ofrece hacer una versión, una adaptación de algo que ellos estaban haciendo hace 2 años, que era un curso masivo en la temática agroecología. Ellos tenían su versión francesa. Las autoridades y los equipos de trabajo de especialistas quedaron súper entusiasmados con esta idea, y la idea fue tomada y traída a esta área, ¿no? Área de educación y TIC. Nosotros éramos como el interlocutor para poder poner a funcionar esta maquinaria. Este curso ya se había dictado en 2 o 3 oportunidades, siempre con más de 5.000 participantes, tenía su versión en francés y su versión en inglés, y tenía una mirada, un abordaje de la problemática de una escuela europea, ¿sí? De la escuela europea de agroecología. ¿Cómo surge o para qué surge o cómo se planteó desde el punto de vista de los aprendizajes? Tenía que ver con descubrir qué hay detrás de la agroecología, que es un término que está cada vez más presente, capacitarse con bases científicas de agroecología, con un enfoque que es interdisciplinario, combinando agronomía, ecología, antropología, intercambiar en una comunidad de aprendizaje con participantes en ese momento de todos los rincones del mundo, y después dijimos, bueno, ¿y nosotros para quién? ¿No? Porque no se trataba de tomar una lata, hacer una traducción, hacer un subtitulado y traerlo. Y la realidad es que como que uno de los grandes desafíos es que esto fue un proceso de diálogo y de adaptación entre muchos especialistas, entre investigadores, para darle una perspectiva latinoamericana, ¿sí? Y para pensar qué pasaba con esos contenidos y con esos saberes de forma situada. ¿Para quiénes? Y bueno, como yo les conté recién, el desafío del MOOC es que el MOOC tiene que recibir a todos los que quieran inscribirse.
Y esto fue muy complejo de trabajar con los investigadores y con los especialistas, ¿no? Porque tenían que pensar un curso y diseñar una propuesta que pueda ser apropiada desde una persona que no terminó sus estudios primarios o secundarios hasta un doctor. Y es una temática muy convocante, porque es muy convocante desde un montón de lugares la agroecología, ya lo voy a analizar más adelante, porque tiene que ver con un abordaje no solo desde el campo de conocimiento, es casi un movimiento la agroecología. O sea, la agroecología podemos pensarla como un movimiento. Entonces eso tiene muchos paraguas, tiene paraguas que son sociológicos, políticos, filosóficos, de género, productivos, políticos, que ya lo mencioné, entonces tiene como muchos andariveles. ¿Cómo pensamos una propuesta para los que definimos como curiosos por descubrir el mundo de la agroecología? Y podemos hacerla con los suficientes matices como para que sea interesante y relevante y valiosa y potente para todos. También para profesionales que desearan adquirir nuevas habilidades sobre agroecología, a estudiantes que se quisieran seguir formando, y a otros destinatarios que llamamos los entusiastas, ¿no? Los entusiastas que quisieran compartir sus conocimientos, sus experiencias, aprender de otros, a partir de este dispositivo, de esta plataforma. Bueno, ¿para cuántos? No sabíamos para cuántos. Ese era uno de los interrogantes más grandes. O sea, sabíamos que en Francia se habían anotado entre 5.000 y 7.000 personas en cada edición. El equipo francés vino a la Argentina, hicimos muchas visitas a campo, dialogamos mucho sobre esto, dialogamos con sus equipos pedagógicos, y ¿para cuántos? Era un interrogante al que no le podíamos dar respuesta en principio, no sabíamos. ¿Cómo? Bueno, después del cómo vamos a hablar más adelante, y en ese cómo voy a presentar, bueno, ustedes ya lo conocen porque es compañero de ustedes de la maestría, Tomás Golfar, que está conectado, no lo vi porque son muchísimos conectados y no lo pude pescar en la lista de participantes. Tomás Golfar es parte del equipo de Procadis, del área de educación y TIC, es el responsable tecnológico y de todas nuestras plataformas. Tomás está hace muchos más años que yo en el Procadis, yo estoy coordinándolo hace 3 años, él está hace más de 10 años, es politólogo devenido en tecnólogo, y bueno, realmente ese cómo teníamos que pensarlo con él y cómo plasmarlo técnicamente. Y el dónde es una pregunta que la dejé porque parece una respuesta obvia cuando uno está en la virtualidad, pero en realidad hay toda una cuestión que tiene que ver con la territorialidad de estas propuestas, ¿sí? Sabemos que la cultura digital nos plantea nuevos territorios diferentes, pero que en definitiva son territorios que se plasman sobre los territorios reales, donde interactúan las personas, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que habitualmente la agroecología o cualquier cuestión que tenga que ver con este tipo de saberes tiene una territorialidad muy marcada por lo geográfico o por lo geopolítico, pero hay otras territorialidades que lo trascienden. ¿Sí? No es una territorialidad solo de redes o de comunidades, sino que la territorialidad digital se solapa sobre esa territorialidad geográfica, proponiendo nuevos cruces, ¿no? ¿Dónde? Bueno, esa fue una pregunta también, porque también tiene que ver con la inclusión, ¿no? Esta apertura de estos nuevos territorios. ¿Cómo definimos el MOOC entonces? Para nosotros, nuestra propia definición. Yo ya les conté un poquito la definición formal, la escuela de la que viene, nuestra perspectiva didáctica en el Procadis, en el área de educación y TIC. Bueno, ¿con qué definición construimos? Lo definimos como una propuesta de dinámica participativa basada en la diversidad social y geográfica de los actores, que propone construir un enfoque de la agroecología desde la perspectiva de las ciencias agronómicas, la ecología y las ciencias sociales, o sea, verán lo amplio que es, y que apuesta a la construcción y al fortalecimiento de redes y de comunidades. Y un hallazgo que tuvimos, que pensé mucho si decirlo ahora o plantearlo en las conclusiones, pero me pareció interesante contarlo ahora y que después ustedes vayan viendo por qué esto es de esta manera, tiene que ver con que desde el momento de la implementación, y esto no lo pensamos antes, pero nos pasó fuertemente en el devenir del curso, hay como una sinergia o un paralelismo que se da entre la modalidad o el formato MOOC y este campo de conocimiento que es la agroecología. Entonces creemos que en esto hubo como un juego particular que hizo que este curso tuviera tanto impacto después en intervenciones, en proyectos, en comunidades, en redes,
que crecieron y trascendieron totalmente la plataforma. El tipo de propuesta, el formato, habilita el diálogo entre pares, habilita este conectivismo del que hablábamos, esta colaboración, este nivel de autogestión que a nosotros como tecnólogos y pedagogos en un momento nos hizo tener que gestionar la incertidumbre, ¿no? Hay una cosa en la masividad que tiene que ver con lograr que la incertidumbre no se transforme en caos y con habilitar miles de voces, pero cuando decimos miles, son 7.000 voces hablando. Y eso ocurre y se construye una armonía muy particular, que en el caso de la comunidad de la agroecología se dio con mucha naturalidad, ¿sí? Porque tiene que ver con cómo es vivido y transitado este campo de conocimiento y acción. Entonces, bueno, creemos o entendemos que hubo un juego muy interesante ahí entre el formato, la modalidad de curso masivo y esta filosofía que tiene que ver con, y el campo de conocimiento que tiene que ver con la agroecología. Esto lo vamos a ir a retomar. Bueno, vamos a ir trabajando algunas claves, ¿no? Me parece que si estamos pensando en la innovación, en la innovación desde una perspectiva situada, desde una perspectiva contextualizada y transformadora de la realidad, una primer clave tiene que ver con cuál es el marco institucional que la posibilita, ¿no? Si hay un rasgo que tienen los cursos masivos, es que son muy valorados por la comunidad que trasciende, como decimos, trasciende a la territorialidad de un país, porque son internacionales, son muy valorados por las instituciones que lo acompañan. Y en general es más de una institución. Ustedes después si se ponen a buscar propuestas, plataformas, en general están en grandes consorcios, que no fue el caso del MOOC de Agroecología, nosotros tuvimos que montar una plataforma, que de eso después les va a contar un poquito Tomás. Nosotros trabajamos entonces en un marco interinstitucional que fue una clave muy fuerte para poder posicionar esta propuesta, para que esta propuesta con muy poca difusión formal, en pocos días juntara más de 30.000 interesados participantes inscritos en una plataforma virtual. Acá están un poco las instituciones, desde el lado de Francia teníamos a Supagro, Agrinium, Agrópolis, desde el lado de Argentina estaba por supuesto el INTA, pero también estaba la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, lo que es el consorcio Agriterris, demás instituciones que hacen a un conglomerado que realmente para la gente fue muy llamativo, muy, muy invitador, digamos, a inscribirse, porque de alguna manera las instituciones que organizan estos cursos masivos son una suerte de garantes de la calidad, de la relevancia y del valor de los contenidos que se van a poner en juego, ¿no? Siempre hay como que en esta cuestión de la masividad, siempre aparece como, bueno, la duda sobre la calidad de lo que va a pasar ahí, si en ese volumen, bueno, acá hay como una serie de instituciones que dan el marco, y fíjense cuando yo les mencionaba hace un rato las instituciones que están en el origen de este tipo de propuestas, ¿no? Estábamos hablando del MIT, de Harvard, etcétera, y después distintas plataformas como es Miriada X, etcétera, siempre haciendo como conglomerados y marcos interinstitucionales complejos y amplios para dar cuenta de la masividad. Segunda clave. Segunda clave tiene que ver con que nada de esto ocurre de un día para el otro. Un curso de esta escala requiere un trabajo muy finito, ¿sí? para poder sobrellevar este nivel de incertidumbre que después ocurre cuando hay 30.000 personas, cuando se levanta el telón, decimos nosotros, bueno, estamos en el aire, listo, se levantó el telón de la virtualidad, digamos. ¿Qué pasó antes? Antes pasó que hubo muchísimo planeamiento y gestión, o sea, marco institucional primera clave, planeamiento y gestión segunda clave. ¿Qué implicó esto? Primero, un proceso súper complejo de adaptar y desarrollar contenidos. Decimos que una propuesta no es una propuesta importada y subtitulada, sino que hubo que hacer un diálogo entre equipos, un equipo grande de especialistas de Argentina, más los de Francia, adaptar, debatir, discutir enfoques, discutir sentidos territoriales, contextualizaciones, y volver a desarrollar toda una serie de contenidos, y eso significó armar lo que después en las bambalinas de una plataforma es un árbol de contenidos detallado, un árbol de actividades, rediseñar y procesar didácticamente, porque las actividades también tenían que tener
un sentido, una forma de dialogar que es distinta para América Latina que para Europa, entonces ahí hubo un trabajo muy fuerte, y para nosotros también, como tecnólogos y como pedagogos, de diseñar, como yo les decía al principio, jacksoniano, con la escuela de Edith Litwin, que es la que tenemos. Bueno, ¿cómo haces para escalar esa perspectiva, ese enfoque donde vos querés lograr aprendizajes profundos, genuinos, intervención de la realidad, transformación en una escala tan masiva? Bueno, eso implicó todo un procesamiento didáctico que trasciende una actividad autogestionada. Toda una parte de diseño y montaje tecnológico, desarrollo multimedial. Ustedes saben que estos cursos tienen una carga de audiovisuales muy fuertes, soporte y gestión de alumnos, que ese fue un gran capítulo, porque hacer el soporte y gestión en este volumen realmente fue algo que tuvimos que también aprender a hacer. No es algo que nuestros proyectos en la virtualidad, nuestros proyectos de e-learning hubieran tenido que abordar antes, una escala de 30.000 personas haciendo consultas sobre el acceso, y una gran protagonista que fueron las redes sociales. En realidad la sorpresa que nos llevamos con las redes sociales es que las redes sociales tomaron vida propia y no tuvieron nada que ver con nuestra idea original de lo que íbamos a hacer con las redes sociales. Porque pasó lo que la comunidad de aprendizaje quiso que ocurra con eso. Entonces, bueno, estas imágenes que trajimos acá, que traje acá, tienen que ver con, bueno, cuando uno va a disfrutar, puse ballet, que es algo que yo disfruto mucho, podría hacer una orquesta o demás, detrás hay horas y horas y horas de trabajo, de ensayo, para que eso que después cuando uno lo ve montado sea tan maravilloso, tan bello y tan disfrutable, y puede incluso hasta jugar con la incertidumbre y adaptar, porque no en una situación, en contexto, pero para poder adaptar en contexto e improvisar en educación es porque atrás hay mucho, mucho trabajo previo y se pusieron en común muchas ideas de muchos equipos. Así que bueno, esta era la segunda clave que tiene que ver con el planeamiento y la gestión. La tercera clave tiene que ver con el equipo de trabajo. Estas son algunas de las caras del equipo de trabajo, que en realidad es mucho más numeroso, pero que yo que les quería mostrar. Hubo distintos equipos, ¿sí? Un equipo de expertos y especialistas de Francia, hubo un equipo de expertos contenidistas de Argentina, con un coordinador académico, hubo un equipo tecnopedagógico, que fue el equipo del área de educación y TIC, que yo les conté recién quiénes éramos. Bueno, les hablé Tomás, que es colega de ustedes, yo en la coordinación del área, pero en realidad es un equipo mucho más grande que incluye gente que hace procesamiento, gente que hace los materiales multimediales, los equipos de soporte, de seguimiento al alumno, etcétera, etcétera. También hubo que poner en diálogo con el equipo tecnopedagógico de Francia. Bueno, eso tuvo también la complejidad del idioma en el medio, esa mediación. Por suerte Tomás habla francés, yo me defiendo un poco con el inglés, y teníamos sí el equipo de especialistas como eran del Lavintex, manejaban sumamente bien la cuestión del idioma. Digo, en la primera etapa de mediación, después la propuesta la apropiamos y fue la propuesta para América Latina, pero hubo una primera etapa también de negociación de significados, porque el curso salió al aire con la marca de todas las instituciones, entonces era un curso cuya adaptación tenía que estar negociada y consensuada por todas las partes. Eso fue un trabajo sumamente interesante, y un rol que no es el rol docente, porque bueno, ese era el gran interrogante, ¿no? ¿Cómo enseñar sin ese docente, sin esa mediación más cercana? Que es el rol de los dinamizadores, ¿sí? Unos 15, 20 especialistas que asumieron distintos roles en ese acompañar a estas miles de personas durante estas semanas que duró el MOOC, que tenían que ver con hacer otro tipo de dinamización, ¿sí? Tenía que ver con acompañar en perspectiva los espacios de foro con poca intervención, mirar las dinámicas, gestionar las redes sociales, recuperar en la masividad, retomar y poder armar síntesis para poder generar intervenciones. Los dinamizadores también procesaban como rápidamente distintos insumos
que por ahí tenían que ver con un perfil agroecológico que se completaba, con una geolocalización, con las primeras producciones de lo que fue un mini proceso de investigación a campo, que se iban devolviendo en distintas instancias sincrónicas. Así que fue otra manera de transversalmente ir hilvanando la propuesta. Todos estos equipos de trabajo se fueron configurando, yo les contaba, en un año casi medio de trabajo, donde fuimos construyendo distintos marcos, ¿sí? Distintos marcos de gestión, pero donde también nos fuimos conociendo y configurando. Y como no estábamos juntos físicamente, todo esto también requirió mucho trabajo en la virtualidad. Cuarta clave, el abordaje situacional, ¿sí? Nosotros no podíamos ofrecerle a América Latina el MOOC francés de agroecología, porque aparte América Latina tiene una tradición y es gran generadora de saberes y de estrategias, de grupos de trabajo y de comunidades en lo que es la perspectiva agroecológica, tiene una cuestión identitaria propia, tiene una cuestión identitaria en cada país. Teníamos que poder contar estas historias, cuestiones desde tan sencillas como que las extensiones territoriales son distintas. Esto por ahí como pedagogos no nos dice nada, pero sí en términos del recorte de contenido. Por ejemplo, el abordaje ganadero no es un abordaje que se haga de la agroecología en Francia, y sí es un problema para América Latina, para la región. Las agrupaciones de productores tienen otra connotación en nuestra región, los modelos de certificación son distintos. Realmente territorialmente, situacionalmente, teníamos otros actores, otros problemas, otros debates, otras escuelas que también entran en tensión muchas veces con la escuela europea, y eso también fueron cosas que hay que gestionar, que hubo que gestionar desde el punto de vista del contenido. Entonces decimos que el proceso fue un proceso de adaptación curricular, ¿no? De adaptación profunda. Y la quinta clave fue el dispositivo que se construyó a partir de todo esto. Este dispositivo no tuvo que ver solo con la plataforma, que realmente la definición de la plataforma fue todo un tema y todo un debate, ¿no? Que hacíamos. Ellos traían su propia plataforma, que era la plataforma EDX, sobre un consorcio. Nosotros subirnos a un consorcio nos era algo imposible por los costos que manejábamos. Así que decíamos, bueno, subirse a un consorcio es como ir a vender tu curso al shopping. Esto es algo horrible lo que estoy diciendo. Nosotros teníamos nuestro negocito, nuestro almacencito en San Telmo, y de ahí al mundo, y cómo salir, ¿no? Porque difundir algo por fuera de estos grandes consorcios que yo les mencioné antes, también era difícil, ¿no? ¿Cómo nos subíamos ahí? Bueno, ¿qué herramienta convenía? De esto ahora les va a contar un poquito Tomás. Simplemente yo voy a decir que pasó algo increíble que tiene que ver con las comunidades y con los movimientos, y es que el curso se viralizó inmediatamente por el perfil de los destinatarios, ¿sí? La comunidad agroecológica se mueve muchísimo, y nosotros en el primer fin de semana tuvimos 7.000 inscriptos, y claramente no tenía nada que ver con el movimiento de redes sociales, si bien habíamos hecho fuerte difusión, sino como, bueno, no, la verdad que la agroecología no necesitaba un consorcio, necesitaba un espacio para expresar la necesidad de formación. Ahí había una vacancia en formación, y estas comunidades, estos movimientos lo hicieron trascender. Pero no solo la plataforma, también hubo eventos en vivo, ahora les voy a comentar un poco de eso, el trabajo en redes sociales, que tomó vida propia, y materiales abiertos, que fue una decisión que nosotros tomamos. O sea, nuestros materiales tienen todos licencia abierta, y conociendo cuál es el perfil del estudiante, la modalidad que nosotros solemos tener, de productor, de estudiante, etcétera, y la realidad de la conectividad en la región, nosotros dijimos, bueno, vamos a poner toda la carne tecnopedagógica al asador, pero vamos a dejar reservado unos materiales que permitan trascender la propuesta, reutilizarla, usarla en otros escenarios territoriales, y que el curso no dependa solo de la conectividad. Bueno, Tomás, no sé si estás conectado. Estoy acá, Ana. Ahí está. Si puedo ofrecerle la palabra un par de minutos a Tomás y que cuente un poco la cuestión de la plataforma y de la infraestructura. ¿Puede ser? Dale, sí. Bueno. Buenísimo. Gracias, Ana. Bueno, en relación a la infraestructura, la primera decisión que tuvimos que tomar fue ver por qué entorno nos decidíamos, ¿no? Tal vez lo más lógico, lo más simple hubiera sido
usar el mismo entorno que estaban usando en Francia, más que este curso se dictaba en forma simultánea en sus versiones en inglés, en francés, y en este caso también iba a ser la primera edición en español. Pero tuvimos ahí un inconveniente con que, bueno, en Francia mostraron cierta resistencia al hecho de instalar el paquete de idioma que hubiera permitido que la navegación de la plataforma se pudiera haber hecho en español. Esta era una cuestión técnicamente muy sencilla de resolver, pero bueno, ellos no quisieron efectuar este paso, entonces tuvimos que buscar otras alternativas, ¿no? Ahí hicimos una investigación y vimos que había muy pocos desarrollos locales que utilizaban este mismo software, que es OpenEDX. Vimos que había un solo caso, detectamos hasta ese momento, de una universidad nacional que estaba utilizando este sistema, incluso como miembro del consorcio EDX. Acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el consorcio propiamente dicho, que nuclea diferentes universidades norteamericanas, y que tiene una base de usuarios muy importante, a la cual le llega cualquier propuesta que se suba a este sistema, pero ellos ofrecen a su vez una versión de código abierto del software, sin la conexión con esta base de usuarios, pero que te permite montar tu propio sistema, ¿no? Basado en este mismo software. Entonces, bueno, ahí ya sin contar con la opción francesa y sin contar con la posibilidad de subirnos al consorcio, que como les contaba Ana, es muy costoso hacerlo, lo que nos planteamos fue, realmente nos convenía a nosotros utilizar este mismo sistema OpenEDX, o bien utilizar alguna otra solución, ¿no? En este caso decidimos evaluar si no lo podíamos hacer a través de Moodle, que es la plataforma que el área venía usando históricamente para otro tipo de propuestas, pero nos encontramos con que si bien esto podría haberse dado, tal vez no hubiera sido la mejor opción. Son plataformas que nacieron en momentos diferentes, se llevan una década, se crearon con lógicas diferentes, y mientras que Moodle tal vez, por ahí en sus orígenes, intentaba replicar un poco lo que sería el formato de un salón de clases y dictar cursos con 15, 30, 50 o 100 usuarios, nos encontramos con que OpenEDX ya por definición estaba orientado a la masividad y estaba específicamente diseñado para gestionar una base de usuarios muy amplia y poder sostener un alto tráfico simultáneo, cosa que tal vez con Moodle hubiera requerido mucho más recursos a nivel de hardware, de fierros, para poder sostener una alta demanda. Entonces fue que nos decidimos por buscar el apoyo de un proveedor, porque a diferencia de lo que ocurre con Moodle, y esta era la parte negativa de decidirnos por OpenEDX, a diferencia de lo que ocurre con Moodle, que tiene una base de usuarios y desarrolladores muy extendida a nivel mundial, y también y sobre todo a nivel nacional, nos encontramos con que esto no pasaba con OpenEDX. Además son sistemas que están programados en lenguajes totalmente diferentes, y nos fue necesario entonces buscar el apoyo de un proveedor que nos ayudara con el hosteo y con eventuales desarrollos, pequeños ajustes que fuera necesario hacerle a la plataforma. Además, una última cosa que quería decir antes de pasar es que decidimos ir por un esquema de escalabilidad según demanda. Esto vino al hecho de que es muy costoso mantener para un nivel tan alto de usuarios los recursos a nivel de procesador y de memoria, y como notamos que los picos de demanda eran muy fluctuantes, por ejemplo, a los momentos en que ocurrían las instancias en vivo, notábamos un pico de demanda que requería que ahí escalemos las características del servidor, pero después nos permitía en el resto de la semana poder bajarlo al nivel que se mantenía estable fuera de lo que eran los eventos sincrónicos. Y bueno, acá lo que ven es toda esta infraestructura, como se traduce en pantalla, como lo ve el usuario final, ahí vemos una captura. Como verán, la navegación es muy simple, OpenEDX apunta a un diseño minimalista, los únicos elementos gráficos que van a ver son los del contenido propiamente dicho, y esto tiene que ver con que OpenEDX apunta a que la visualización sea fácil en cualquier tipo de dispositivo. Ven que la navegación es secuencial,
tiene las opciones de anterior y siguiente, y para recorrer el curso uno simplemente va pasando por pantallas, algunas de las cuales están identificadas con el icono que significa que esa pantalla tiene una mayor cantidad de texto, y asimismo el usuario intercaladamente se iba encontrando con pantallas de texto, pantallas de video y pantallas de actividades. Después lo que es la navegación por el resto de las opciones del aula están en este menú horizontal que se encuentra en la parte superior, que empieza con el botón de curso, donde encontramos los contenidos propiamente dichos. Después tenemos un área de novedades, que es lo que sería un tablón de anuncios, que lo usábamos también para embeber los eventos sincrónicos que se daban una vez por semana, porque la idea era que el usuario pudiera encontrar en plataforma todos los contenidos, que no tuviera que salir de ese entorno. Sin embargo, dábamos la opción de que lo hicieran, porque los eventos sincrónicos no solo que estaban embebidos en este espacio, sino que también se transmitían por YouTube, y muchos optaban por verlo desde ahí, y de poder participar a través del chat que ofrece esa herramienta. Bueno, después encontramos la parte de discusión, donde se encontraban los foros, tanto en relación a los contenidos como de soporte técnico. La parte de progreso, que le mostraba al estudiante su avance por el trayecto, una sección de preguntas frecuentes, y una sección donde podían descargarse los PDFs para poder visualizarlos fuera de línea. Eso es lo que encontrábamos en el aula virtual. Ahí está, nada más sin el audio. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por esta explicación, por este marco que tiene que ver con la definición de la infraestructura. Avanzando entonces un poco más, nos parece interesante, si bien por supuesto siempre es el marco didáctico el que le da sentido, pero la definición realmente de dónde vamos a soportar una propuesta en la virtualidad tiene que ver con todas estas cuestiones que fuimos planteando, y que hubo que sortear, de las posibilidades didácticas, de las posibilidades tecnológicas, de las posibilidades de recursos, de los costos, que en algunos casos, si hay que subirse a estos espacios como más masivos, estamos hablando de cientos de miles de dólares que no tienen que ver hoy con la realidad de nuestros organismos de ciencia y técnica. Entonces, bueno, un montón de cuestión en la toma de decisiones, y una de las cosas que nos motivó también a esta definición tecnológica tuvo que ver con lo que nos abría en cuanto principalmente oportunidades de orden didáctico, ¿no? Hay algo que pasa en la masividad, que es cómo yo logro ese acompañamiento, cómo logro este conectivismo, esta colaboración, este diálogo, este intercambio posible, ¿no? En semejante escala de voces. Bueno, esto se resuelve, o lo resolvimos de alguna manera, con distintos niveles de actividad. Hubo sí actividades de autogestión, pero hubo muchas actividades diseñadas para la valoración por pares, ¿sí? Y esto es algo que esta herramienta lo tiene prediseñado, o sea, lo posibilita viabilizarlo, ¿no? Porque ¿cómo lo hacemos en escala? ¿Cómo asignás pares entre 15.000 personas? Realmente es algo muy complejo si lo tuviéramos que resolver desde el punto de vista de la gestión. Las herramientas de este tipo de plataformas permiten una asignación al azar, una asignación que comienza siendo anónima, pero que después en la construcción y en el diálogo deja de serlo. Ese valor anónimo que a nosotros nos sonó raro al principio, realmente después lo comprendimos en la práctica, ¿no? Donde tenemos un nivel de heterogeneidad, que muchas veces a alguien que tiene un doctorado, que tiene un perfil por ahí, construye como un prejuicio previo a que le haga la valoración un colega, un productor u otro colega, si bien es un sesgo que esta comunidad no tiene, pero que esto permite, este anonimato permite la asignación al azar y la puesta en marcha por una serie de algoritmos de un dispositivo donde el trabajo recibe varias valoraciones y uno a la vez valora los trabajos. ¿Cómo resolvíamos el criterio? ¿Sí? Y cómo resolvíamos, en algún punto hay que resolver la certificación, cómo resolvíamos la certificación. Realmente uno de los grandes problemas de la toma de decisión didáctica es cómo se resuelve ese paso en la masividad. Nuestra definición fue que era importante generar un momento de valoración
pero que la certificación, no, por supuesto, no debía depender de esa valoración, pero que esa valoración también tenía que tener un andamiaje, entonces hubo que construir algunas rúbricas, algunas pistas para dar un andamiaje, y por supuesto después dejar un espacio cualitativo abierto. Bueno, esa fue un poco la solución que le fuimos encontrando, y otra cuestión es que los foros, en este tipo de plataformas, son foros en donde la gente toma la palabra. Esto, quiero decir que a mí, al principio, me colapsó. Yo dije, un espacio donde cada uno se abra un hilo de foro en 15.000 personas, ¿cómo vamos a hacer? Nos pusimos a investigar la manera de obturar esa posibilidad, no había manera, y realmente se armó el coro, o sea, ahí tiene que ver con la gestión, con tolerar la incertidumbre y con permitir que aparezcan las voces, esto de la colaboración, esto del conectivismo. ¿Está la propuesta? Sí está la propuesta. ¿Están los hilos con el abordaje temático que pensamos desde el principio para cómo entrarle a este contenido? Está. Pero también están las voces de miles de personas donde se van abriendo grupos de interés, donde la gente se va conectando por preocupación, por tema, por comunidad, se abren sus redes, se terminaron abriendo sus grupos en redes sociales, se compartían el WhatsApp. Yo decía, ¿cómo puede ser? Compartan el WhatsApp en un lugar que lo están mirando 10.000 personas. Bueno, eso ocurría. Y eso posibilitó que realmente florecieran un montón de cursos en el curso, ¿sí? Un montón de comunidades en esta comunidad, y eso no rompió la secuencia didáctica, eso la enriqueció, le abrió un montón de derivaciones, permitió, ahora vamos a ver un poquito, voy a ir más rápido para no ocupar tanto tiempo, pero permitió que realmente... ¿Me interrumpo un minutito? Sí. Porque están empezando a hacer algunas preguntas, y mientras vos vas cerrando, ya estoy cerrando. Te quiero transmitir algunas preguntas, ¿sí? Sí. Una es, ¿cómo definieron los roles de tutoría con esta cantidad de gente? Sí. Que participaba al mismo tiempo. O sea, había tutores dentro de los foros, más allá de las redes, había gestiones paralelas. Otros preguntan que les gustaría saber si todos los inscriptos terminaron el curso. Y ahora vamos a los números. Sí. Avanzo. Los roles de tutoría no son los roles tradicionales. Hablamos de dinamizadores, de facilitadores, y de espacios donde los especialistas tomaron la palabra en estos vivos que ustedes están viendo acá, una vez por semana. Eso también requirió un trabajo de fuerte producción. Había eventos sincrónicos que por supuesto después quedaron grabados. Hubo una voz, una bitácora, ¿sí? Una voz tutorial, entre comillas, que en realidad era una solapa donde íbamos construyendo la bitácora del MOOC para poder hilvanar la propuesta, y hubo un equipo de 15, 20 personas que eran los dinamizadores, los facilitadores, que asumían roles en redes sociales, en hacer estas miradas de helicóptero por los foros y traer un montón de elementos que se iban compartiendo en la semana para retomar en estos vivos, que eran eventos sincrónicos, donde había una fuerte actividad en el espacio de chat de YouTube, eso también se tomaba, estos eventos salían también por YouTube, etcétera. Pero es un rol que no es el rol tutorial tradicional al que estamos acostumbrados. O sea, tuvimos que deconstruir, y nosotros que tenemos fuerte tradición de eso, tengo que decir que fue todo un ejercicio de construir el rol. Y la verdad que para eso nos ayudó mucho el equipo de Francia. O sea, el equipo de Francia pone este MOOC como trabajo de cierre de una maestría que ellos tienen, de una carrera de posgrado, y sus dinamizadores son sus maestrandos, ¿sí? Que se están cerrando con esto. Bueno, nosotros no teníamos este perfil, hubo que construirlo, pero buscamos perfiles al interior de la institución, y los encontramos al interior y fuera de la institución, en este entramado institucional que compartí, para que fueran asumiendo estos distintos roles. Esos roles se formaron antes. Por ejemplo, los que tenían que manejar redes sociales no eran community managers, eran ingenieros agrónomos o sociólogos o politólogos. Entonces hubo que trabajar con un gestor de redes que les diera herramientas para poder hacer esa lectura de las redes. Los que tenían que gestionar foros lo mismo, etcétera, etcétera. O sea, hubo un trabajo previo de mucha formación y capacitación en cada uno de los perfiles. Cada uno de estos dinamizadores eligió en qué perfil se iba a sentir más cómodo, y se trabajó con subgrupos de trabajo. Nosotros lo que hicimos, y que nos resultó muy bien, fue montar una comunidad de práctica en la otra plataforma, en la plataforma Moodle, y hacer un trabajo semanal de encuentros por Skype, donde íbamos poniendo al día todo lo que pasaba con todos los dinamizadores, más encuentros distintos con cada subgrupo. Bueno, en redes sociales, lo que les quería decir brevemente es que nosotros, bueno, pusimos un hashtag y pensamos que íbamos a mover muy fuerte las redes en los momentos del evento, pero lo que pasó fue que la gente se apropió de
y puso en conocimiento a los colegas de sus propias redes y comunidades, y se armaron grupos de Facebook, se armaron más que nada por Facebook y por WhatsApp, no tanto por Twitter, por los perfiles que tienen. Se armaron montones de grupos que después tuvieron y tienen al día de hoy, y los vemos mucho movimiento y mucho impacto a nivel territorial. La cuestión de los materiales, como les comenté, nos pareció importante dejar un material que desde el enfoque le pusimos a todo esto tiene licencia Creative Commons, todo es abierto, todo es para uso y reuso, y es un material que puede ser leído lineal, pero que también tiene un nivel de procesamiento, y como ven ahí hay un código QR, o sea, es un material que tiene distintos recorridos y rutas según el nivel de conectividad y de alfabetización digital que tenga la persona que lo está transitando, y el que necesite imprimirlo porque está a campo y tiene, no sé, se conecta una vez por semana, también se lo puede imprimir y seguir capacitando. ¿Cuáles fueron los números del MOOC? Que esto fue un poco lo que me preguntaste recién. Inscriptos totales fueron más de 30.000 personas, países fueron 59, de esos 30.000, la realidad es que después en plataformas se movieron activamente cerca de 14.000, y después sobre ese número, o sea, miren los números, ¿no? Ahora uno como que ya se acostumbró el ojo, pero la realidad es que son unos números impresionantes. Y nosotros, estaba la inscripción, y por un lado nos daba mucha emoción, o sea, realmente esto generó mucha adrenalina, los agroecólogos estaban, imagínense, felices, nosotros estábamos felices desde el área de educación, pero aterrados porque sabíamos que había atrás de 30.000 inscriptos, que es como la mesa de ayuda, la gestión didáctica, pedagógica, etcétera, etcétera. Bueno, de esos números, miren los datos, ¿no? Qué interesante. Los porcentajes, porque esto también uno dice, bueno, esto de democratización, ampliación del acceso, bueno, sí, pero la realidad es que los porcentajes más altos de participantes terminan siendo los perfiles con nivel universitario, maestría, etcétera, si bien hay un número, un 20% de esos 30.000 que son secundarios, y un 4% que es lo escolarizado. Pero después, nosotros hicimos 2 recorridos, uno que tenía que ver con completar todas las actividades, y otro que tenía que ver con un recorrido más de investigación e intervención, lo que le llamamos la mini entrevista, un trabajo a campo. Esa mini entrevista la completó solamente el 9%, en una modalidad más inmersiva. Una cosa que tuvimos que hacer fue generar 2 rutas de certificación, que la plataforma no lo permitía, porque va a una sola ruta, porque la plataforma está preparada para cobrar al que quiere un certificado, cosa que nosotros no hicimos, entonces bueno, hubo que resolverlo. Y de ese 9%, la realidad es que hubo un porcentaje que era, no sé, de un 1%, o sea, eran muy poquitos trabajos de gente con escolaridad primaria sola. Entonces, bueno, Ana, hay un debate que dar con la cuestión del... Aprovecho esto que estás contando porque en parte toma 2 preguntas que están ahora en el tintero. Andrea decía, y en parte ya lo contestaste esto, ¿no? Andrea decía, mi experiencia en los MOOC es que las intervenciones de los cursantes son pobres. Hay mucha participación, pero a veces se desdibuja la temática entre los intercambios sociales y los intereses particulares. ¿Cómo fue la experiencia en el caso de ustedes? Vos acá estabas trayendo algo en relación con el nivel de escolaridad y la investigación, que puede ser interesante, y Monse, una de las cosas que a ella le interesaba de estos números, tiene que ver con esto. Dice, yo preguntaba sobre los números porque me interesa saber cómo se maneja la evaluación por pares, si el par corrector abandona o no hace la evaluación. Bueno, ese es un problema. La realidad es que, la parte esa de si abandona o no hace, la plataforma eso lo gestiona por algoritmos, entonces por eso te distribuye a más gente de la que necesita, digamos, para que realmente al final puedas terminar ese recorrido. Siempre te queda un remanente, nosotros lo que hicimos con ese remanente era los trabajos que se quedaban, digamos, sin padrinos, los llevábamos al equipo de especialistas, y se hacía una devolución por parte del equipo especialista, con lo cual nadie se quedó sin devolución, pero es un remanente muy chiquito, digamos, donde no te cierra el algoritmo. En relación con la evaluación por pares, sí, realmente es un problema y no lo tenemos resuelto, y es un problema de la modalidad. O sea, sí, la gente, mucha gente muy contenta con la valoración que le hicieron, y mucha gente que siente que la valoración no estuvo a la altura de las circunstancias. Uno trabaja con rúbricas, trabaja con criterios, no con una rúbrica cerrada, a nosotros no nos parecen las rúbricas cerradas, son orientaciones para las valoraciones, y sí, el tipo de devolución que esperamos sobre estos análisis de casos, o de proyectos, o sobre la mini entrevista que es el trabajo de campo,
tiene que ver con devoluciones con oportunidades de mejora, con otras miradas que no estuvieron incorporadas, con otro, no es una evaluación tradicional, digamos, tiene que ver con una valoración, justamente con el mismo sentido de lo que estamos enseñando. Lo de las participaciones pobres no nos pasó, era un temor que teníamos, en realidad, por esto que yo les decía al principio, por el tipo de campo de conocimiento y de campo de acción. O sea, había gente que hacía intervenciones más de orden académico, pero realmente muchos estaban más interesados en intervenciones de orden productivo, del orden de las asociaciones, de experiencias, de qué estaba pasando en los territorios. Fue una comunidad muy respetuosa. Yo creo que esto tiene que ver con la filosofía, con el tipo de conocimiento que estaba en juego, ¿no? Lo que pasó en realidad es que el equipo de investigadores y de especialistas que montó el MOOC ahora está haciendo toda una investigación, en realidad con todas las experiencias y lo que apareció, y no dejaron de aprender ellos. O sea, realmente ellos sintieron que se fueron sumamente enriquecidos de esta experiencia por todo lo que aprendieron de las aportaciones que aparecieron en plataforma, muy difíciles de procesar en vivo, porque realmente se abrían cientos de hilos de foro. Bueno, y lo que también tuvimos que aprender es que tenés distintos tipos de usuarios, y que todos están bien. O sea, tenés usuarios que visitan el MOOC, que se bajan un material, que por ahí participan en un foro, y hasta ahí llegaron. Está el usuario que participa activamente en todas las actividades de principio a fin. Está el que mira solamente y no participa en nada, y son todos válidos, porque esa es la filosofía, es abierta, y hay que ser flexible a que cada uno hace el recorrido de aprendizaje que está necesitando, que es genuino, que es pertinente, que es relevante para él en su contexto. Quería mostrarles una captura de la geolocalización, porque esto fue algo que nos pareció increíble cuando lo vimos, porque bueno, pensábamos que íbamos a tener cobertura en América Latina, pero bueno, la cobertura a nivel mundial fue una cosa realmente impactante. Pensamos en un momento que bueno, que iban a ser todos argentinos viviendo en otro país, pero no fue así, sino que esta cobertura, sí, por supuesto, había muchos argentinos o hispanoparlantes, esa condición era necesaria, pero había también mucha gente de otros países y de otros continentes interesada en el tema. Nosotros, este mapa nos resultó de impacto. Tuvimos que escalar, o sea, esto lo hicimos a través de una aplicación, la aplicación se nos empezó a frizar todo el tiempo, hubo que escalarla porque era como directamente en la masividad muy difícil de sostener, porque aparte la gente se geolocalizaba, pero quería poner su foto y quería hablar en el mapa. Bueno, creemos que esta imagen habla mucho por sí misma. Bueno, ¿y qué pasó? Pasó que se derivaron experiencias. Creo que lo más rico empieza acá, no solo en el contenido que se compartió, sino en lo que ocurrió a partir, digamos, del MOOC, que fue que se armaron grupos de trabajo, experiencias, visitas, trabajos sobre distintos sistemas productivos en territorio. Se generaron grupos donde los grupos de productores se empezaron a juntar personas para ver el vivo, y se quedaban trabajando después, estudiantes, esto lo contaban en las redes. Esta gente se acercaba al INTA, se empezó a acercar ustedes saben que el INTA tiene 400 unidades a lo largo de todo el país, entonces se empezaron a acercar genuinamente a la unidad más cercana. Algo que nos pasó, que por supuesto siempre pasa cuando uno tiene un gran evento tecnológico, tiene que tener el plan B a mano, porque el día que abría, a la hora que abría, si bien no era sincrónico, había mucha ansiedad por estar ahí en el momento que estaban disponibles los contenidos, y por supuesto se colgó la plataforma exactamente en ese minuto. Y lo que pasó fue que la gente se empezó a acercar a las agencias, porque querían empezar el MOOC y no se le conectaba a la plataforma, y bueno, hubo como una cosa de mucho movimiento de situado y de conectarse y de encontrarse y de armar experiencias y subexperiencias de aprendizaje a partir del MOOC. Esto, por ejemplo, estos espacios de interpretación agroecológica, estas acciones a campo, digamos, todo esto fue apareciendo en las redes, y fue apareciendo con posterioridad al MOOC, y eso nos escaló, nos trascendió, y tiene vida propia el curso masivo de agroecología. La gente se expresó en las redes, no se pasó que se empezaron a sacar fotos cuando se empezaron a bajar los certificados, y a compartirlo, a dialogar. De a poquito empezó a fluir más Twitter, que era una herramienta que no se usaba mucho al principio, se usó más Facebook.
Y bueno, la gente tomó voz en las redes y tomó voz en los territorios, y lo que nos pasó también fue que pudimos cerrar, y el último vivo en realidad fueron experiencias agroecológicas, las experiencias de la mini entrevista, el trabajo a campo, en voces de participantes de toda la región que nos fueron mandando sus videos, genuinamente, realmente eran tan buenas las experiencias que ese último vivo lo dedicamos a compartir desde el piso esas voces y esas experiencias de México, desde Colombia, desde Perú, digamos, de distintos lugares de la región, contando cómo se habían apropiado y cómo habían hecho este trabajo a campo, lo que habían tomado en el MOOC. ¿Qué nos quedamos? Y ya con esto voy cerrando, porque creo que me recontrapasé de la media hora inicial. Algunas cuestiones, algunas fortalezas y debilidades para seguir pensando. Bueno, por supuesto hay una cosa que más allá de que sabemos que la educación no resuelve, ¿no? Cuestiones que son más sociales, que son estructurales, que son políticas, que son económicas, que son, digamos, eso no lo resuelve la educación, y la educación puede abrir instancias de democratización, pero después, cuando vemos el mapa al interior, en la distribución de porcentajes, vemos que el 60% de los participantes tenían estudios universitarios. Pero estos espacios abiertos abiertos en el sentido genuino, ¿no? De qué es la educación abierta, pensando en, no sé, en la Open University, para atrás, digamos, tiene que ver con las condiciones de posibilidad. Después cada actor tendrá que hacer lo que tenga que hacer para que la mayor parte de la gente se pueda sumar a estas propuestas. Es democratizadora y nosotros decidimos ponerlo esto en los más. Si bien después podemos plantear los matices de esa democratización. Las redes y las comunidades con vida propia claramente fueron una fortaleza. Contenidos que sean relevantes, que sean valiosos, la gente valoró mucho tener a esas voces tan prestigiadas, ahí en los vivos, digamos, en cada vivo se acercaron docentes de distintas universidades, hicimos sincrónicos con docentes de universidades de toda la región, también se conectó la gente de Francia, etcétera. Eso fue muy valorado, ¿no? El valor de esos contenidos y también la relevancia situada, la contextualización de la propuesta, y esta lógica de poner a rodar los recursos y que los recursos son abiertos. Creo que esas fueron algunas de las fortalezas. Todo esto, por supuesto, está hilvanado por lo que es la propuesta, didáctica y el marco o el anclaje tecnopedagógico que se le pudo dar, pero profundamente con cuáles son nuestras convicciones didácticas. Bueno, y los aspectos más dilemáticos, o bueno, resolver la cuestión de los costos. Realmente hay pocas propuestas de Estado, de curso masivo, digamos, por parte del Estado, porque es difícil de sostener. Bueno, en Argentina, plataforma de X, hay una sola universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba, que la tiene, o por lo menos así era hasta fin de año cuando hicimos este primer relevamiento. La complejidad de gestión y soporte, la cuestión de la deserción, o sea, ustedes vieron, se anotaron 30.000, después el porcentaje de los que terminan con todo el proceso es muy bajo, es una cuestión a sortear. La cuestión de la retroalimentación y la evaluación, lo que preguntabas recién, Verónica, no está saldado, o sea, es una cuestión abierta, un debate que está abierto, lo fuimos resolviendo y hay muchas cosas ahí para seguir trabajando. Y también que, por supuesto, como en toda propuesta de este tipo, requiere un nivel de alfabetización digital y de infraestructura y conectividad disponible para cursarla, más allá de que hicimos todo lo posible para que eso fuera lo más amplio y lo menos expulsivo, sigue siendo uno de los desafíos, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, nosotros siempre tenemos como la máxima de Mérieux, de esto de enseñar tiene que ver con que los demás vivan la alegría de nuestros propios descubrimientos. Creo que eso, con poder intervenir y abordar la realidad desde experiencias valiosas de enseñanza y de aprendizaje, quisimos dejarle ese sello a esta propuesta, y bueno, realmente la propuesta al día de hoy está viva, y está en la gente, ¿no? Eso se ve en las redes, recibimos mucha devolución, y bueno, eso creo que es lo que más orgullo nos da y lo que más alegría nos da. Así que bueno. Ana, quiero transmitirte que mientras iba cerrando, la gente
felicitaba al equipo, decían, la verdad me sacó el sombrero, qué buena experiencia, qué clara, qué valiosa, aprendimos mucho con el relato, me encantó. Bueno, nada, agradecimientos y aplausos, porque claramente esta es una propuesta de tecnología educativa en tiempos actuales. Y una de las cosas que vos marcaste con mucha fuerza es que hay mucho trabajo por detrás. Las cosas no pasan por magia. Son mágicas, pero no pasan solo por magia. Eso sí, es así. Millones de gracias, Ana y Tomás. Quiero aprovechar, estamos un poquito pasados con los tiempos que en general solemos usar para estos encuentros, pero bueno, valió la pena. En vez de leer el proyecto, escucharon a los actores y a las actrices hablar. Es toda tuya la palabra. Y Ani, ¿dejás de compartir pantalla si la ven a Cons? Bárbaro, muchas gracias a ustedes por el espacio, realmente una emoción grande de poder estar acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y también a Tomás por contarnos el proyecto. La verdad que, bueno, yo lo conocía, no tan en profundidad, pero nos parecía que teníamos que traer algo así, como casi de primera mano, casi como tibio, porque sucedió a principio de este año, entre marzo y abril. Quiero, de todas las cosas que dijo Ana, me parece que hay una marca desde el punto de vista del proyecto, que es esto que ella señaló como un hallazgo, que yo diría, también pensando en nuestra vieja maestra, del isomorfismo entre la forma de la propuesta y el contenido. Y hay una preocupación que tenemos en este seminario que tiene que ver también con las conceptualizaciones teóricas que estamos trabajando también en los seminarios anteriores, que tienen que ver con la idea de recuperar la colaboración y la comunidad, ¿no? De recuperar el trabajo colectivo y de recuperar las voces. Y un poco esto que les decía al principio, hay una tensión entre la desterritorialización de las tecnologías y las necesidades territoriales de los actores en concreto. Me parece que es claro en el desarrollo de esta propuesta cómo hace pie, ¿no? En una realidad concreta, situada, específica, que lo resignifica como proyecto. Hay una construcción de conocimiento, bueno, innegable, ¿no? Incluso en esto de la redefinición para nosotros esto es un MOOC, que es como empieza esta presentación, y eso es muy valioso, ¿no? Es para que podamos definir de nuevo las categorías conceptuales, que podamos pensar las categorías con sentido propio para nosotros en plan argentino, latinoamericano, que podamos pensarnos, ¿no? Un poco en la obra de Rita Segato que pusimos en la bibliografía, esta idea del lugar de los intelectuales. Ustedes están discutiendo el lugar del tecnólogo y la tecnóloga educativa, ¿no? Hubo preguntas por el rol. Ana dijo dinamizadores, tutores, se repensaron, eran agrónomos que no eran community managers, ¿no? Hay como una cantidad de cuestiones que son sumamente potentes para pensar el campo de la tecnología educativa y los proyectos. Y me parece que casi ni siquiera lo hablamos, y yo la verdad es que estoy viendo esta presentación que nos trae Ana con ustedes, pero son los pasos de pensar el proyecto, ¿no? Hay un marco institucional, hay un planeamiento y una gestión del proyecto, hay una implementación, y está esta noción de la incertidumbre, que en realidad es propia de las situaciones de enseñanza, ¿no? Y entonces esto trasciende la tecnología, pero si no tenemos en cuenta las cuestiones instrumentales de la tecnología, el proyecto no tiene forma de desarrollarse en este caso. Entonces, bueno, la verdad que señalo como los puntos, como para hacer el hilván con los temas que estamos trabajando en el seminario. La verdad que la presentación hermosa, además de potente, y digo hermosa por esta apropiación y desarrollo conceptual propio, ¿no? Que es algo
que es a lo que llegó este proyecto de MOOC. Bueno, y agradecerles un montón a Tomás, que está acá como alumno cursando con nosotros, con toda la experiencia que trae encima. Así que, bueno, les dejo el saludo de Marilina, que ya hace un ratito tuvo que desconectarse en un plan de pool de niños que tiene a esta hora. Y bueno, nada, y seguimos trabajando. Vero, no sé si querés decir algo más, tienen tarea para esta semana. Ahora ya veo que todos abandonan Ceibal y se van a trabajar en el MOOC. Puede ser, era una opción posible. Es una opción y me parece que estaría muy bien. Pero bueno, la idea de construcción en capas también es interesante. Quiero decir, me encantaría que avancen con el MOOC, por eso trajimos el proyecto con Ana en vivo, y con Tomás y demás, pero también estaría buena que en esta semana que estamos trabajando los enfoques comunicacionales, cognitivos y didácticos, podamos mirar también eso del Ceibal. Bueno, y nada, y hasta acá estamos, se nos hizo re largo, sé que perdimos alguna gente en el camino, pero somos un montón, somos como 30. Somos muchos. Igual queda grabado, lo pueden después recuperar y demás. Yo solo, vamos a terminar acá, si nos hace más largo, solo quiero decir que estoy muy contenta porque el próximo encuentro que vamos a tener va a ser presencial, nos vamos a poder abrazar, besar, discutir, analizar, conversar presencialmente. Falta menos de un mes, los esperamos a todos para seguir estas conversaciones de manera presencial. El 22 de julio largamos. Estamos en el medio, estamos todavía transitando el seminario 3, pero no quiero dejar de decir que nuestro próximo encuentro en vivo es en vivo y presencial. Así que bueno, les mando un beso inmenso, enorme, Ana y Tomás, de nuevo, millones de gracias, un placer que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Genial, estamos en el seminario 3 ya, así que felicidad total para todos, todas. Besos enormes, tengan linda semana, besos.